Bienvenidos. Hoy vamos a explorar las historias más impactantes de presidentes africanos que fueron asesinados de la manera más brutal. Líderes que se atrevieron a soñar con un futuro mejor, con la independencia y la prosperidad, pero que se encontraron con la violencia y la traición. Desde los primeros días de la independencia hasta el siglo XXI, el continente africano ha sido testigo de demasiada agitación política. Y en el centro de esta tormenta a menudo encontramos figuras trágicas, líderes carismáticos cuyas vidas fueron truncadas por la violencia. Acompáñenme mientras examinamos las vidas y las muertes impactantes de estos líderes, explorando no solo las circunstancias de sus asesinatos, sino también el impacto que tuvieron en sus países y en el continente en general. Thomas Sankara. Un nombre que resuena en todo el continente africano, un símbolo de revolución, de esperanza, un hombre que se atrevió a desafiar el status quo. Conocido como el Che Guevara africano, Sankara llegó al poder en Burkina Faso en 1983 con la promesa de un futuro mejor para su pueblo. Rechazó la ayuda extranjera, combatió la corrupción con una furia implacable y abogó por la autosuficiencia de África. Pero su visión radical, sus políticas audaces que desafiaban a las antiguas potencias coloniales y a las élites locales, le ganaron enemigos poderosos. Enemigos que no tolerarían su revolución por mucho tiempo. El 15 de octubre de 1987, la tranquilidad de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, se vio interrumpida por una ráfaga de disparos. Un grupo de soldados, liderados por el amigo íntimo de Sankara y compañero revolucionario, Blaise Compaoré, irrumpió en el palacio presidencial. Sankara, reunido con su gabinete, no tuvo tiempo de reaccionar. Los soldados abrieron fuego, asesinando al presidente y a 12 de sus colaboradores. Tenía solo 37 años. Su cuerpo, acribillado a balazos, fue enterrado apresuradamente en una tumba sin nombre. Un final brutal para un líder que se atrevió a soñar en grande. La noticia del asesinato de Sankara conmocionó a África y al mundo. Un líder revolucionario, asesinado por aquellos en quienes más confiaba. Las circunstancias de su muerte, aún hoy, están envueltas en misterio y controversia. Algunos dicen que fue una operación orquestada por potencias extranjeras, amenazadas por la creciente influencia de Sankara. Otros que fue una traición a sangre fría de un amigo ambicioso. Nuestra historia nos lleva ahora al corazón de África, al Congo. Un país rico en recursos naturales, pero plagado de conflictos. Aquí, en medio del caos de la independencia, surge la figura de Patrice Lumumba, un líder carismático, un orador extraordinario. Lumumba se convirtió en el primer ministro del Congo independiente en 1960, llevando consigo las esperanzas y los sueños de un pueblo liberado del yugo colonial. Pero la independencia del Congo fue efímera. El país se vio rápidamente envuelto en una lucha de poder, una telaraña de intereses en la que participaron antiguas potencias coloniales, corporaciones multinacionales y facciones políticas rivales. Lumumba, un nacionalista acérrimo, se negó a ser un títere de Occidente. Se atrevió a desafiar el orden establecido, a luchar por la soberanía de su país y el control de sus propios recursos. Esta audacia, esta negativa a inclinarse ante las presiones externas, lo convirtió en una amenaza, en un obstáculo que debía ser eliminado. En cuestión de meses, Lumumba fue depuesto en un golpe de Estado respaldado por la CIA. Arrestado y torturado, fue entregado a sus enemigos más acérrimos, los separatistas de la provincia de Katanga, apoyados por Bélgica. El 17 de enero de 1961, Lumumba, junto a 2 de sus colegas, fue llevado a un lugar remoto en Katanga. Allí, frente a un pelotón de fusilamiento, fue brutalmente asesinado. Sus cuerpos fueron disueltos en ácido, un intento por borrar cualquier rastro de su existencia. El asesinato de Lumumba conmocionó al mundo. Un crimen atroz, un acto brutal que expuso la cara oscura del neocolonialismo. Un líder elegido democráticamente, eliminado por osar desafiar el orden mundial. Chapter 3. Title: Samuel Doe. El ascenso y la caída de un dictador. De las cenizas de un golpe de Estado, Samuel Doe emergió como el nuevo líder de Liberia en 1980. Un sargento del ejército sin educación formal, Doe tomó el poder en un sangriento golpe que puso fin a décadas de gobierno de la élite américo-liberiana.
Su llegada al poder estuvo marcada por la promesa de cambio, de romper con el pasado y ofrecer oportunidades a la población marginada del país. Pero la esperanza pronto se desvaneció. El régimen de Doe se volvió cada vez más autoritario y represivo. Acusaciones de corrupción, abusos contra los derechos humanos y nepotismo plagaron su gobierno. La brutalidad y la paranoia se convirtieron en sellos distintivos de su régimen. Enemigos, reales o imaginarios, fueron perseguidos sin piedad. Las calles de Monrovia, la capital, fueron testigos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. A medida que la década de 1980 llegaba a su fin, Liberia se tambaleaba al borde del abismo. La economía estaba en ruinas, la oposición política fue silenciada y el país estaba al borde de la guerra civil. En 1990, las tensiones llegaron a un punto crítico cuando Charles Taylor, un antiguo aliado de Doe, lanzó una rebelión armada contra el régimen. La guerra civil que siguió sumió al país en un ciclo de violencia que duraría más de una década. En septiembre de 1990, con las fuerzas rebeldes acercándose a Monrovia, Doe, aislado y desesperado, fue capturado por una facción rebelde liderada por Prince Johnson, un ex aliado de Taylor. Lo que siguió fue un espectáculo de horror inimaginable. Doe fue torturado brutalmente durante horas, mientras Johnson bebía cerveza y observaba con indiferencia. Su oreja fue cortada y obligaron a comérsela, mientras sus torturadores transmitían el horror por radio. Finalmente, después de horas de agonía, Doe fue asesinado. Su cuerpo mutilado, un símbolo brutal del odio y la violencia que habían engullido a Liberia. Chapter 4. Título: Muammar Gaddafi. El fin violento de un líder controvertido. En el norte de África, en las áridas tierras de Libia, Muammar Gaddafi gobernó con puño de hierro durante más de 4 décadas. Una figura enigmática, un revolucionario, un dictador, Gaddafi desafió las etiquetas y mantuvo al mundo en vilo. Llegó al poder en 1969, derrocando al rey Idris en un golpe de estado incruento. Inspirado por el panarabismo y el socialismo, Gaddafi implementó políticas radicales, nacionalizando industrias, mejorando los servicios sociales y desafiando la hegemonía occidental. Su reinado estuvo marcado por la controversia. Acusado de apoyar el terrorismo, de violaciones a los derechos humanos y de reprimir brutalmente a la disidencia, Gaddafi se convirtió en un paria para Occidente. Pero también fue un líder complejo, un visionario que soñaba con una África unida y fuerte. Impulsó la creación de la Unión Africana y desafió el orden económico global. En 2011, inspirado por la primavera árabe, el descontento popular estalló en Libia. Protestas masivas, reprimidas con violencia por el régimen, se convirtieron rápidamente en una guerra civil. Gaddafi, desafiando a sus enemigos hasta el final, prometió luchar hasta la muerte. Pero el régimen se derrumbó rápidamente bajo el peso de la intervención militar de la OTAN. El 20 de octubre de 2011, Gaddafi fue capturado por rebeldes en su ciudad natal de Sirte. Las imágenes de su captura, difundidas en todo el mundo, mostraban a un hombre golpeado, ensangrentado y humillado. Momentos después, Gaddafi fue asesinado de un disparo en la cabeza. Su cuerpo, exhibido como un trofeo en un congelador industrial, se convirtió en un símbolo del caos y la violencia que envolvieron a Libia tras su caída. Chapter 5. Título: Laurent Désiré Kabila, traicionado en el corazón del poder. Nuestra última historia nos lleva a la República Democrática del Congo, un país devastado por la guerra y la pobreza, donde Laurent Désiré Kabila llegó al poder en 1997, poniendo fin a más de 3 décadas de dictadura de Mobutu Sese Seko. Kabila, un antiguo revolucionario que había luchado contra Mobutu durante décadas, prometió paz, democracia y prosperidad. Pero su gobierno estuvo marcado por la continuación de la violencia, la corrupción y la inestabilidad. La guerra, que había asolado al país durante años, no terminó con la caída de Mobutu. Nuevos actores, nuevas alianzas y viejas rencillas mantuvieron al Congo sumido en un ciclo de violencia. Kabila, una vez aclamado como un libertador, se encontró atrapado en la misma telaraña de poder que había envuelto a sus predecesores. Su gobierno se volvió cada vez más autoritario, reprimiendo la disidencia y consolidando su control sobre el poder. El 16 de enero de 2001,
En un giro del destino tan impactante como inesperado, Kabila fue asesinado por uno de sus propios guardaespaldas dentro del Palacio Presidencial en Kinshasa. Las circunstancias exactas de su muerte aún están envueltas en misterio. Algunos dicen que fue una venganza personal, otros que fue una conspiración de alto nivel. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente nunca se sepa del todo. Pero lo que está claro es que el asesinato de Kabila sumió al Congo en una nueva era de incertidumbre y violencia. Su hijo, Joseph Kabila, asumió el poder, heredando un país devastado por la guerra y la pobreza. Outro, title, un legado de violencia y esperanza. Estas historias nos recuerdan la brutalidad y la inestabilidad que han marcado la historia política de África. Líderes que se atrevieron a soñar con un futuro mejor, pero que se encontraron con la violencia y la traición. Sus muertes, aunque trágicas, nos recuerdan la importancia de la democracia, la justicia y el Estado de Derecho. Nos llaman a luchar por un futuro en el que la violencia no sea la respuesta, donde el diálogo y el respeto sean los pilares de la sociedad. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse para más contenido impactante.